Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 9 de septiembre de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Credit Core Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día martes, donde acciones internacionales repuntaron con fuerza en medio de optimismo por cifras de crecimiento de Europa y reacción a estímulos monetarios. Semanas anteriores hemos hablado de un recorte de tasas de China, estímulo por parte del Banco Central Europeo, y eso está teniendo su reacción en el mercado, que se mantiene con ganancias luego de que los constantes miedos que tenían los inversionistas, como desaceleración en China, del crecimiento de Europa y el ascenso en tasa Fed, pues lentamente se mitigaran en medio de estos estímulos monetarios y sólidos datos económicos en los Estados Unidos, que implican que el ascenso en tasa de interés pues no sería el fin de todo ese movimiento alcista, sino que podríamos entrar en una fase de comportamiento lateral. En cuanto a acciones locales, perdieron las ganancias del inicio de la jornada luego de presencia de vendedores tras alza en IPC de agosto. Recordemos que Colombia viene en una perspectiva completamente distinta. Los precios de los commodities permanecen bajos, 45, 46 dólares el precio del petróleo, y la inflación continúa repuntando y tenemos el fenómeno del niño que está generando entonces presiones al alza en los alimentos, lo cual entonces implicó la presencia de vendedores pese al rally en los mercados internacionales. Ayer fue una jornada ausente de fundamentales económicos. La probabilidad de ascenso en tasa Fed se incrementa para octubre hacia el 30. La próxima semana será el tema relevante para los inversionistas. No obstante, sobre todo para lo que son divisas, recordemos que el movimiento de tasa Fed puede ya estar descontado con los movimientos previos. Estados Unidos continúa siendo una economía deficitaria en términos de su balanza comercial. Así que por ahora entonces la fortaleza del dólar empieza también un comportamiento lateral en medio de lo que es la famosa frase comprar la expectativa o vender con la noticia. El mercado ya digamos que no se ha preocupado tanto por el tema tasa Fed, básicamente porque está incorporado en los precios. Hay una alta probabilidad de que esté incorporado en los precios, así que 18 y 30% la probabilidad de ascenso para los próximos meses, y será 17 de septiembre la semana clave para determinar si no hay ascenso. Octubre sería el mes más probable. Y el nivel de riesgo continúa su descenso. Al estar por debajo de 20 entraríamos en un mercado que está en calma. La volatilidad continúa alta. Lo bueno es que ha sido volatilidad para el lado de las ganancias, por lo que simplemente los mercados inician hoy, día miércoles, con tranquilidad y fuerte repunte también en mercados asiáticos, donde Japón subió más del 7% luego de compras de oportunidad por múltiplos bajos, lo que el mercado dijo, bueno, ya caímos, pero igual las condiciones económicas han mejorado, tenemos estímulos, los múltiplos en algunas regiones asiáticas están bastante bajos, por lo que parecieron compradores de oportunidad. Esta fue la mayor ganancia diaria en 7 años, Japón subiendo más del 7% y todas las acciones asiáticas también con ganancias del 2-3%. Los datos confirman entonces la tendencia. Con confianza del consumidor de Japón mejoró en septiembre del 43 al 41,7, superando el estimado del mercado de 46. La confianza del consumidor, recordemos, es un indicador líder que permite anticipar la solidez o la debilidad del consumo. Contrario a los mercados asiáticos, la confianza del consumidor ha venido disminuyendo en la economía colombiana. Y acumula tercer día consecutivo de ganancias. Las acciones europeas se impulsan con este rally asiático y mantienen la tendencia de repunte en medio de una jornada docente de fundamentales económicos. Mercado colombiano, Fitch Rating asigna AA más perspectiva estable a Grupo Argos. La calificación se modificaría para bien o para mal según niveles de apalancamiento y dividendos futuros de las compañías. Recordemos que generó una adquisición de Odinsa, aumentó el apalancamiento, y pues, la calificadora en su informe nos presenta que espera para 2016 ya la estabilización del dividendo de Odinsa, y si continúa recibiendo buenos dividendos y no necesita incrementar más su apalancamiento, podrían en el mediano largo plazo tener, sobre todo en el largo plazo, una mejora en calificación. De lo contrario, si los dividendos de las compañías de las cuales es dueña en una buena participación disminuyen esos dividendos, tendría la posibilidad de disminución en la calificación. Por ahora, AA más perspectiva estable para Grupo Argos. 9 de la mañana, hoy escasos fundamentales, tenemos lo que se conoce como el Job Opening and Labor Turnover Survey, básicamente una encuesta de qué tantos
empleos o propuestas de empleo se están generando, así que ha tomado algo de relevancia este indicador, pero no es un dato tan fuerte como el cambio en nóminas no agrícolas. Simplemente lo que tenemos es una noticia de impacto medio en un día de rally. Mañana tenemos los inventarios de crudo. Recordemos, variación semanal de inventarios de crudo se mueve del miércoles al jueves por el festivo que tuvo Estados Unidos el día lunes, y mañana también tenemos peticiones iniciales de subsidio de desempleo. Datos relevantes que por ahora el mercado seguirá evaluando la probabilidad de cambio en tasa Fed para la próxima decisión, que es el jueves de la próxima semana, jueves 17 de septiembre. Y en cuanto a términos generales, los mercados internacionales entonces continuarían con ganancias luego de factores de riesgo que fueran mitigados por políticas de los bancos centrales. Veníamos hablando en jornadas previas que ya desaceleración en China, recorte de tasas. Y el recorte de tasas toma algo de tiempo. Crecimiento en China, estímulo monetario que continúa, y tasa Fed, pues los datos económicos siguen siendo sólidos. Digamos que tasa Fed implica sí un menor ritmo de crecimiento, pero recordemos las etapas de la teoría de rotación de sectores. Simplemente iniciaríamos de lo que llamamos la recuperación temprana, recuperación total, donde el comportamiento común de los índices suele ser una tendencia lateral. Así que en términos generales, pues mercados internacionales tranquilos. El fuerte rally pues puede generar algo de toma de utilidad, no se descarta que puedan aparecer algo de vendedores, pero por ahora en términos generales la tendencia es alcista. El mercado local podría contagiarse de ese movimiento, así que vamos a estar atentos a soportes de corto plazo. Mientras estemos sobre esos niveles, los compradores siguen con la fuerza. No obstante, como estamos llegando a zonas de resistencia, lo hemos visto en los comités de la semana, pues los vendedores se han aparecido, y si lo que seguiría siendo probable ese choque entre compradores y vendedores. Recordemos que ellos se fundamentan en el ascenso de inflación y el precio del crudo. Niveles de petróleo tan bajos, 45-46, siguen siendo un deterioro para nuestro panorama de crecimiento junto con el ascenso en inflación. Vamos a ver qué nos dicen las gráficas. El índice Dow Jones repuntó con fuerza en el día de ayer, logró mantenerse sobre el 16. Si hoy logra cerrar por encima del 16.700, hay posibilidad de avanzar a 17.200. No obstante, en esa zona no se descarta que podamos tener algo de presencia de vendedores. Las zonas de resistencia pues también podría generar algo de toma de utilidad en la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos, como está pasando en el mercado local. Estados Unidos con posibilidad de rally, pero también puede tener algo de presión de vendedores. El IPSA, en línea con mercados emergentes, registró debilidad pese al rally alcista del día de ayer. No logró pasar los 3.810, mientras esté por debajo de ese nivel aún puede continuar con leve presión bajista. Solo cerrando por encima de 3.810 aumentaría la probabilidad de que se contagiara del rally de los industrializados. Así que por ahora emergentes continúan bajo presión. Índice general de la Bolsa de Valores de Lima, mientras esté sobre los 10.000, 10.100, aún hay posibilidad de mantener ganancias. Solo perdiendo ese nivel volvería la presión bajista. Y el dólar, comportamiento lateral que sigue siendo el más probable. La volatilidad ha disminuido para la divisa. Si bien se espera el ascenso tasa Fed, pues ya parte de ese movimiento ha sido incorporado. Y lo otro importante es que con el aumento en inflación, pues se empieza a ser más probable el ajuste de la alza en tasa del Banco de la República, su tasa de intervención, por lo que el comportamiento lateral será el escenario probable. 3.200, 3.220 contra 3.000. No se descarta el leve sesgo bajista en el día de hoy, pero menor volatilidad dentro del rango lateral a espera de mayores fundamentales. Ese es el escenario probable para el dólar. Y el WTI recuperó terreno en el día de ayer, se mantiene todavía dentro de la zona de indecisión, no ha podido romper ningún tipo de tendencia, sigue siendo la zona, esta zona que hemos demarcado la importante, aunque ese tipo de figuras son figuras de continuación de tendencia, lo que hace que probable que continúe con sesgo alcista. No obstante, ahora nos toca modificarla para no cortar la gráfica. 44.50 contra 47. Cada vez se hace más estrecho el triángulo. En este caso, triángulo si lo vemos en velas diarias sería de una hora, perdón. Velas diarias sería una pequeña cuña. Ruptura del 47-47.50 permitiría avance hacia 49.50. De lo contrario, si llega a romper los 44.50 de nuevo, la posibilidad de descender a 42.30 se mantiene. Por ahora, simplemente un lateral, indecisión. El precio del petróleo no participa en el rally porque el tema de oferta sigue vigente. El mercado sigue preocupado por la oferta que se mantiene, lo cual no lo deja subir, pero pues sabe que estos niveles de precio 38, 37 son zonas de soporte importante donde cree que el mercado empieza a ajustar el tema de oferta y demanda. De todos modos, no estamos en un escenario
de crisis como 2008, donde el precio del petróleo cayó a 33, sino que las economías están en recuperación. Así que eso justifica por ahora su comportamiento lateral. Los temores de oferta frente al panorama de crecimiento han chocado y han generado esa tendencia. En cuanto al euro, tampoco hay volatilidad. Ayer recuperó un poco de terreno y está en 1.1150. Simplemente estamos en esa zona lateral donde Estados Unidos se fortalece con base en sus buenos datos y la expectativa de ascenso en tasa, pero Europa ha ganado terreno, está teniendo una mejora en su panorama de crecimiento, lo cual también justifica el comportamiento lateral en medio del choque de las dos fuerzas. Y vamos con el índice Colcap en el día de ayer, importante, venía con ascensos pero los vendedores aparecieron manteniéndose entonces todavía por debajo de la zona de resistencia. Es importante cerrar por encima, pero creo que el retroceso de Fibonacci, cerrar por encima de la resistencia para considerar la rota, sigue por debajo. Solo cerrando por encima del 250 abriría la probabilidad de avanzar al 280. Recordemos 280, 285. Recordemos que igual seguimos en una zona de resistencia, tendría que superar esos niveles para que hablemos de la probabilidad ya de un cambio a tendencia intermedia alcista. De lo contrario, simplemente estamos en una tendencia menor alcista, un rebote dentro de la tendencia bajista de más largo plazo. Solo si pierde el 1230 hablaríamos que los vendedores podrían tomar algo de control del mercado. 1230 en soporte para continuar todavía con la lucha entre compradores y vendedores, que es el escenario más probable. El mercado internacional alimenta a los compradores, pero estamos en una zona de resistencia. Miraremos qué pasa en próximos comités si logramos recuperar la tendencia alcista o no. Existe probabilidad mientras esté sobre 1230. Ya si pierde los 1230, el índice podría registrar nuevos descensos. 1230 la zona de soporte importante para el Colcap. Vamos entonces con Banco Bogotá, que no marca no, sí marca precio en el día de ayer, pero con descensos. Se mantiene aún por debajo de la línea de tendencia. Así que si no recupera pronto los precios del 58 para poder volver a 60. Si vuelve a negociar por debajo del 58, abre probabilidad del 56. Ese comportamiento lateral obedece también a que pese a que los mercados internacionales están con tranquilidad, el ascenso en inflación golpeó un poco el panorama del sector financiero. Seguimos 60 contra 58, chocando con esos dos fundamentales. BBC se mantiene lateral en 16.30 contra 15.50, esperando que los volúmenes sean constantemente altos. Ayer fue un día de buen volumen, no obstante, por ahora solo la ruptura de 16.3 abriría la probabilidad de 17.10. Seguimos 16.3 contra 15.50 como el escenario lateral. Atentos a ver qué pasa con los niveles de resistencia. 16.60 y 16.50 de romperse podríamos generar un nuevo movimiento bajista. Los vendedores volvieron a aparecer en Celsia en zona de resistencia con algo de buen volumen. Recordemos que se está acercando a la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos. Si hay ruptura de los 3.720, podríamos tener corrección hacia 3.500 y 3.440. Si logra aguantar los 3.720, aún hay posibilidad de avanzar a 4.000, pero pues por ahora simplemente continúan esos niveles en choque en choque entre compradores y vendedores. Solo rompiendo 3.720 ganarían vendedores, rompiendo 4.000 podríamos generar mayor avance a 4.300. Simplemente estamos en zona de resistencia donde continúa ese choque entre compradores y vendedores. Y sin embargo, llegó a los 10.100, 10.200, siguiente zona de resistencia aparecieron vendedores, algo de toma de utilidad después del rally previo. Con base en esa llegada a resistencia y esa presencia de vendedores que continúa. Si no logra superar pronto los 10.000, hay posibilidad de corrección hacia los 9.500. Si logra hoy cerrar por encima de los 10.000, hay posibilidad de avanzar a 10.500, de romper máximos previos y continuar. Importante los 10.000 más allá de la primera hora de negociación. Si logra superar esos niveles, existe la probabilidad de continuar con el movimiento alcista. Si no logra cerrar esta jornada por encima de los 10.000, existe la posibilidad de corrección a 9.500, 9.400. Ya valoremos qué tan rápido corrige a ver si puede mantener ese sesgo alcista o volvería a zonas de mínimos siguientes. Por ahora entonces los 10.000 como la resistencia importante. Cemex Latam Holding, mismo escenario. Aparecieron los vendedores cerca de los 12.000, 12.100, que es la zona de resistencia fuerte. Solo superando esos niveles hablaríamos de poder avanzar hacia los 12.700. De lo contrario, simplemente está el choque entre compradores y vendedores. Tendrá que romper los 11.380, 11.380. Si pierde los 11.380, la caída puede ser hacia los 10.800. Es el nivel de soporte para mantener la lucha con los niveles de resistencia a los 12.000, el 12.100.
Canacol continúa su avance, algo de recuperación en el precio del petróleo, viene con sesgo alcista, tanto por MACD, RSI como promedios móviles, así que mientras esté sobre 5.800 hay sesgo alcista. Si logras consolidar el movimiento por encima de 6.000, puede avanzar a 6.400 y 6.700. 5.800 la zona de soporte para mantener el impulso entre 5.800 y 5.700. Perdiendo ese nivel podría volver hacia la zona de los 5.400. Eso para Canacol. Con concreto, no, no, sí marcó precio en el día de ayer, descendiendo. Si no recupera pronto los 1250, puede corregir a 1200, 1180. Si logra superar 1250, continuaría el avance. También hay algo de posibilidad de corrección después de la caída del día de ayer, quedando 1250 como el nivel de resistencia. Vamos con Corficol, sigue la lucha entre compradores y vendedores, 36 como la zona de soporte y 36.800 como resistencia. Si supera 36.800 puede avanzar a 37.400, 37.600, de lo contrario, rompiendo 36 podría descender a 35. Seguimos en esa zona de lateral, de choque entre compradores y vendedores en zonas de resistencia para determinar ruptura de alguno de los dos niveles y podríamos tener un movimiento próximo de mayor volatilidad. Sigue esa lucha entre compradores y vendedores. Si Ecopetrol no logra recuperar terreno, si bien el precio del petróleo sube, recordemos que las compañías petroleras tienen costos y a diferencia del 2008, cuando el precio del petróleo estuvo a $33, lo que marca el escenario es que las compañías petroleras tienen deuda y esa gran deuda es lo que ha generado la dificultad más allá del precio del petróleo. 1520 es la zona de resistencia, mientras esté por debajo de ese nivel aún puede descender hacia niveles de 410, 390 y mantener el sesgo bajista. Solo superando el 520 hablaríamos de poder repuntar a 560. 520 el nivel de resistencia importante para Ecopetrol. Empresa Energía Bogotá continúa en los avances, 690, 1690 la zona de soporte, mientras esté sobre ese nivel aún puede alcanzar 720 y 740, rompiendo el 690 podría corregir de nuevo a zona de 640, 630, manteniéndose en la zona de soporte de tendencia. 690 el impulso de corto plazo, perdiendo ese nivel podría ampliar la caída hacia siguientes niveles de soporte como escenarios probables. Cóndor continúa marcando precios en 1100, solo superando 1150 podríamos avanzar a 1275 como escenario probable, de lo contrario continuaría la presión. Nunca vuelve a marcar precio en el 1120, continúa en el escenario lateral, simplemente se justifica una mejora considerable del EBITDA, pero lo que es el resultado neto ha mantenido a los inversionistas con comportamiento lateral. También todo el desarrollo de lo que tiene que ver con Venezuela, es un mercado que sigue siendo importante para esta compañía, así que por ahora continúa bajo escenario lateral, no actualizaremos niveles. GTB, recordemos el 580 resistencia y el 550 como zona de soporte. Si no supera pronto los 580 puede ascender a 550, solo superando 580 avanzaría al 610, que es la resistencia más fuerte entre 600 y 610. Recuerden que ha perdido fuerza por los resultados empresariales, el dividendo impulsa, pero los resultados empresariales aumentan la probabilidad de que una vez inicie el periodo ex dividendo, la acción vuelva a perder algo de fuerza. 580 contra 550 como escenarios probables. Éxito, frenaron ayer los vendedores, aparecieron, recordemos que la tendencia de este activo continúa bajista por todos los plazos, promedios móviles de 40 a 20 periodos, 200 también. Si no logra superar pronto y cerrar por encima de los 16.800, si no logra cerrar por encima de 16.800, la posibilidad de descender a 15.700 se mantiene. Perdiendo 15.700 aceleraría otra vez la presión bajista. 15.700 la zona de soporte, solo cerrando por encima de 16.800 podría avanzar a 18, 18.100. Recuerden que sigue siendo un rebote de gato muerto con base en el retroceso de Fibonacci. Así que 16.800 la resistencia para anular la presión bajista. Nuestro mercado con presencia de vendedores consecuencia del incremento en inflación del último mes. Aparecieron ya algo de toma de utilidad en grupo Argos. Si rompe los 18 podría corregir hacia la zona de 17.300 y 17.000. Mientras se mantenga sobre 18 aún puede avanzar a 19. Ya están apareciendo vendedores. Dependerá de los 18 si genera una profunda caída o vuelve a tener algo de posibilidad de rebote. 18.000 como el nivel de soporte importante. No se descarta algo de presión bajista durante la jornada.
Grupo Aval, 1150, 1160 contra 1200. Seguimos en la zona de resistencia. Solo rompiendo 1160 podríamos tener presión bajista hacia los 1110. De lo contrario, 1200 la zona de resistencia. Estamos llegando a una zona donde podría mantenerse esa lucha entre compradores y vendedores que se ha visto en las demás acciones. Lo mismo pasó con Grupo Sura, que logró salir un poco de la presión lateral, pero los vendedores retomaron el sesgo. 35 el nuevo nivel de resistencia, mientras esté por debajo de 35 aún puede alcanzar 33.400 y ya dependerá de si rompe el 35 para obtener mayor impulso hacia los 36, 36.400 o si pierde los 33.400 para caer hacia 32.300. Importante, continúa la lucha entre compradores y vendedores. Trató de salirse del lateral en el día de ayer, pero los vendedores recuperaron esa presión. Ya lo miraremos con la preferencial. Recordemos que teníamos esta zona de 34.300 como resistencia y logró salirse, pero recuperó durante la jornada. Así que la indecisión y la lucha entre compradores y vendedores se mantiene para estos activos. ISA, fuerte volumen en la acción el día de ayer con algo de volumen vendedor por la vela con cola de techo. ¿Esto qué implica? Que si el activo no recupera pronto los 6.900 hay posibilidad de establecer un 6.300, 6.900 como niveles de comportamiento lateral. Solo rompiendo 6.300 aumentaría la presión bajista. De lo contrario, si este volumen logra presionar al alza el 6900, el avance puede ser hacia 7500. Si hay ruptura del 6900, 7500 siguiente avance. De lo contrario, el 6300 será el soporte que defina si mantiene el leve sesgo alcista o volvería a la presión bajista. 6300 contra 6900, los dos niveles importantes. También algo de vendedores luchando ayer en esa zona de resistencia. Mucho volumen el día de ayer. Seguimos 3000 contra 2800 en el comportamiento lateral para Isagen con buen volumen. Sigue estando el comportamiento de indecisión. Vamos con mineros. El oro, $1.120 la onza, descendiendo un poco frente a jornadas previas. Simplemente el comportamiento lateral tras llegada a zona de resistencia, zona de congestión, se ha tornado el escenario más probable. Vamos con Nutresa, con velita de indecisión el día de ayer, buen volumen comparado con jornadas previas. Esta es la línea de tendencia. Si rompe los 19.800 puede frenar un poco el impulso y descender otra vez a la zona de 19.300, algo de lateral. Si logra mantenerse sobre 19.800 aún puede avanzar a 20.400 y 21. 19.800 será la zona de soporte para mantener el avance, sobre todo la zona más importante que es 21, 21, 100. Sigue en medio de rebote técnico. Si rompe zonas de soporte de corto plazo la presión bajista podría volver. Preferencial aval. También lucha entre compradores y vendedores, 1200 la resistencia, 1150 el soporte. Estaremos atentos a esos dos niveles. Si logra superar los 1200 hay posibilidad de avanzar a 1240. De lo contrario, 1150 será el soporte, el impulso. Si pierde los 1250 podríamos tener presión bajista adicional a 1110. Esos son los soportes de corto plazo. Y Avianca Holding despega en el día de ayer. Recordemos el suelo redondeado. Tendrá que mantenerse por encima de los 2250 para mantener la probabilidad de rebote técnico. Sigue siendo un rebote dentro de tendencia bajista, pero que tiene espacio hacia los 2520 como primera instancia. Ya evaluaremos qué tan rápido es el rebote si continúa. Si pierde los 2250 podría volver hacia la zona de 2185. Escenario de rebote técnico que se mantiene para Bianca Holding. Rebote técnico dentro de tendencia bajista. Bancolombia cerró con ganancias, leve presencia de vendedores en el día de ayer. Si logra mantenerse sobre los 26 hay posibilidad de avanzar a 27. Si pierde los 26 volveríamos a la zona de 25.300. 26 la zona de soporte para mantener el impulso hacia los 27 como escenario probable. Preferencial Cementos Argos, vendedores. Si logra superar los 9.800 anula la presencia de vendedores y puede avanzar hacia los 10.000 psicológicos, 10.000, 10.100. De lo contrario, mientras esté por debajo de 9.800 no se descarta leve corrección hacia 9.400. Ya miraremos qué pasa si hay corrección o si logra superar los 9.800 para continuar hacia los 10.000, 10.200. Preferencial de vivienda, algo de resistencia en el día de ayer. Mientras esté sobre 25 aún pueden continuar los compradores hacia 26, 26.200. Igual la lucha entre compradores y vendedores es en esta zona. Si pierde los 25.000 la caída puede ser hacia los 23.900, 25.000 como la zona de soporte. Preferencial grupo Argos.
También vendedores en promedio móvil de 200 periodos, mientras esté por debajo de 17.700 puede haber algo de presión bajista que se aceleraría si rompe 17.100. Si hay ruptura de 17.100 puede ascender hacia 16.200. De lo contrario, si logra aguantar los 17.100 aún puede continuar así 18.300. 17.100 el nivel de soporte importante, en preferencia del grupo Sura, mismo escenario. O para hoy si logra cerrar por encima de los 34.200 hay posibilidad de mantenerse a 35.300. Si no logra cerrar por encima de 34.200 hay posibilidad de descender a 32.800. 34.200 como el nivel de resistencia importante. Y Pacific Rubiales no puede pasar el 10.000, lo toma ayer de nuevo como resistencia, mientras esté por debajo de los 10.000 hay posibilidad de descender hacia 8.800, 8.200, mantener sesgo bajista importante los 10.000, superándolo podría ampliar avance a 16.600, mientras esté por debajo de 10.000 existe sesgo bajista para este activo. Así que en términos generales el mercado local está en una zona de lucha entre compradores y vendedores, zonas de resistencia, donde también choca el panorama de repunte de índices internacionales con los temores sobre crecimiento local y aumento en inflación. Así que atentos a los niveles de corto plazo. Mientras estemos sobre los soportes de corto plazo es probable continuar con los avances, pero solo si los vendedores logran romper esos niveles, la presión bajista volvería. Hay que estar muy atentos en un mercado que se encuentra en zonas de resistencia luchando por cambiar a tendencia alcista o retomar la senda bajista. Son jornadas complicadas de bastante volatilidad que dependerá mucho de los fundamentales el cambio de dirección. Así que atentos a los niveles de corto plazo. Muy buen día para todos.